Estamos en el libro de Mateo, terminando el capítulo 4. Si yo te preguntara cuál es el evangelio más largo de los 4 que hay en la Biblia, ¿qué me dirías tú? La verdad es de que tanto Lucas como Mateo se pelean por esa supremacía de ser el evangelio más largo. Lucas tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28. Tú pensarías entonces que Mateo es más largo, pero en el número de versículos, ahí se van los dos. Y los dos evangelios son espectacularmente muy bonitos. En esta noche vamos a ver un estudio que se llama Las credenciales del Rey, y es el final del capítulo 4. Señor, te damos muchas gracias, siempre grandemente agradecidos porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y encontrar en ella todas estas joyas tan preciosas que llenan nuestro corazón. Bendícenos en esta noche, que tengamos enseñanza, que nos dé gran esperanza de la vida eterna y continuar con la vida abundante aquí, pues llevando el evangelio por todos lados a todas las personas con las que tenemos contacto. Te pido por las personas que se están conectando para escuchar este mensaje y las que lo escucharán después. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio, las credenciales del Rey, capítulo 4. Capítulo 4, los versículos 23 al 25. Mateo 4, 23 al 25, que dicen así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Empezaba Jesús su ministerio público, había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, había pasado un tiempo en donde había subido a Jerusalén, a Galilea, para seleccionar a las personas que lo iban a acompañar. Y les había dicho: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Versículo 19 del capítulo 4. Es muy interesante ver que esa comisión que le dio Jesús a estas personas nos la da a nosotros, porque es un llamamiento para todos los que han recibido a Cristo en su corazón. Que nosotros seamos pescadores de hombre, que podamos nosotros predicar la palabra de Dios a diestra y siniestra, a tiempo y a destiempo. Es tan urgente que el mensaje se divulga, porque estaremos muy corto tiempo en la tierra y lo único importante es asegurarnos
de tener el boleto al cielo. Y es tan fácil el tenerlo porque es gratis y es solo pedírselo a Jesús que nos lo otorgue. Esta tarde que fuimos a vacunarnos, estaban dando estos boletos para las personas que se iban a vacunar. Yo llegué y la señorita extendió su mano y me dio este boleto. Con ese boleto yo entré para tomar mis datos y para vacunarme. Qué bueno que tenía el boleto, porque si no, pues no me hubiera vacunado. Y al llegar el boleto fue gratis. Solo extendí la mano para recibirlo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él quiere que tengamos vida eterna y lo único que tenemos que hacer es pedírsela. Ir a Él arrepentidos de nuestros malos caminos, pedir perdón y extender la mano para que Él nos dé el boleto de vida eterna. Después, como gran privilegio, dice, ahora que ya tienes tu boleto, ve y extiende esa invitación por todos lados. Quiero que seas pescador de hombres. Y así, en esta semana pasada que vimos, tanto los dos, Pedro y su hermano Andrés, como Juan y Jacobo, los otros dos personas que estaban ahí en la orilla del mar en Galilea, fueron llamadas por Jesús. Dice el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Eso es lo que quiere que tú hagas. Lo mismo, al instante dejas la barca, dejas las cosas que están no prioritarias y empiezas a seguir a Jesús y a obtener toda esta doctrina preciosa para tu propia vida y anunciar a los demás que hay boletos para todos. No como en la vacuna, porque sé que a las 4 de la tarde me decían ya no había vacunas y la gente estaba muy molesta. No, aquí no. Jesús tiene suficiente para todos, para todo aquel que quiere. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, aquí está, todo aquel que quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este pasaje que estamos ahora viendo al final del capítulo 4, recordamos que el rey ha estado surcando su identificación como tal en su nacimiento, en su coronación en el Jordán, el heraldo que proclamó que venía el rey. A través de estos primeros 4 capítulos, Mateo nos ha demostrado que el rey había llegado al lugar correcto, en el tiempo correcto, proclamando el mensaje correcto y siendo anunciado por este heraldo que profetizaba de su llegada. Mateo capítulo 4, en el versículo 12, dice, no, más bien es el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz había llegado en medio de total oscuridad, un mundo que no tiene luz, pero Él es la luz del mundo, y cualquiera que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Escogió sus colaboradores exactos, las personas que Él ya tenía determinado
Eso lo vimos la semana pasada en estos versículos capítulo 4, 18 al 22, y ahora nos presenta sus credenciales divinas, primero con sus palabras y después con sus hechos. Sus palabras, capítulos 5, 6 y 7, el gran sermón de la montaña. Y sus obras, capítulos 8 y capítulo 9. Las palabras son poderosas. Las palabras siempre son muy importantes, por eso debes tú de tener mucho cuidado de lo que dices, porque las palabras son importantes. Jesús, cuando habló, nos habló de una manera divina. Y al final, precisamente, del Sermón de la Montaña, ahí en el capítulo 7, versículos 28 y 29, vemos lo que sus palabras estaban causando entre la gente. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Versículos 28 y 29. Perdón. Estamos hablando de Mateo, no de Marcos. Mateo, capítulo 7, 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, las palabras del Sermón de la Montaña, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabras de vida eterna. Como que recuerdo en este momento cuando Jesús tiene a muchos desertores entre las personas que le estaban siguiendo, ahí en el capítulo 6 de Juan, y él se voltea a los discípulos y les dice: ¿queréis también vosotros iros? Y Pedro, que era muy impulsivo, pero de un gran corazón, inmediatamente le contesta a Jesús y le dice: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que él está diciendo como su credencial importante. Pero después sus obras son importantes y estas las vemos en el capítulo 8 de Mateo, por ejemplo. Mateo 8, porque 8 y 9 de Mateo son las obras que él hizo como credenciales de el rey. Él en el capítulo 8 se sube a la barca con sus discípulos, viene una gran tormenta y los discípulos, aunque eran expertos pescadores, están temblando ante la tormenta. Mateo 8:25. Vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje de Mateo capítulo 4, empezando en el versículo 23? Lo primero que vemos es que él se dedica a enseñar. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando
en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gran parte de ese ministerio público de 3 años que tuvo Jesús fue en Galilea, la Galilea de los gentiles. Sí, había ahí muchos judíos, pero realmente ya era una mezcla. El norte de Judea, que es donde está Galilea, era muy diferente al sur, donde está Jerusalén, y los de Jerusalén menospreciaban a los del norte por ser ignorantes, por no ser letrados, por conocer muy poco, por realmente ser también indiferentes en muchos aspectos. La gente poco religiosa, muy ignorante, vacía, pero seguía con mucha atención a este hombre Jesús, que abría las Escrituras de una manera muy sencilla y penetrando al corazón mismo de esta gente. Y es que él predicaba con la palabra de Dios. La Biblia no son más que las palabras de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, Hebreos capítulo 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús hablaba y sus palabras llegaban a lo profundo del corazón, no llegaban al intelecto, llegaban al corazón. Y la gente estaba realmente maravillada de todo lo que Jesús estaba diciendo. Los primeros foros de Jesús, dice aquí, dice que él recorrió Jesús toda Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos. Era la reunión sabática de los judíos, que probablemente llegó con el cautiverio babilónico 300 o 400 años después, ante la imposibilidad de estar en el templo, pues Nabucodonosor lo había destruido y habían formado pequeños grupos por todos lados para tener instrucción bíblica constante por parte de los fariseos. Y se formaron las sinagogas. Y entonces era un lugar en donde Jesús fue a anunciar las enseñanzas que traía. Los sábados, pues, se reunían para la lectura de las Escrituras, para la oración, para la alabanza y para la exposición de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Era tan importante ese lugar de reunión que ser excluido de él pues era algo trágico, era algo que pues no buscabas. Pero pues la verdad es de que Jesús causaba tanto escándalo con sus palabras que sí tuvo muchos problemas allá en las sinagogas. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús fue rápidamente expulsado. Ahí en Lucas 4 inclusive, cuando él lee una porción de la escritura del libro de Isaías y les dice: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, diciendo que él era el Mesías. Lo agarran y lo quieren apedrear, lo llevan a la cima de un monte y lo quieren apedrear. Entonces, pues sí, era algo que estaba causando muchos estragos. Los que se convertían a Jesús se enfrentaban ante este terrible castigo de ser expulsados de las sinagogas, ese lugar de reunión. Juan, capítulo 9, Juan, capítulo 9, versículos 22 y 22, vamos a ver, dice, le dije, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 32, ahí mismo en Juan 9. Desde el principio se ha oído decir, 34, Juan 9, 34. Respondieron y les dijeron a los padres del ciego que Jesús le había dado la vista. Tú naciste del todo en pecado, le dijeron al ciego que ahora tenía vista, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces Jesús estaba ya en un enfrentamiento abierto con los religiosos de ese tiempo, en donde Jesús mismo pues ya ni se presentaba en las sinagogas. Pero allí empezó a enseñar, y sus enseñanzas movían poderosamente las fibras mismas de los oyentes, porque él hablaba palabras divinas. Lucas capítulo 4, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 4, 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Juan capítulo 4, versículo 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo recuerdo con mucho cariño esos primeros días de haber recibido a Cristo en mi corazón. Me acuerdo que con gran sorpresa admitía que nunca había yo abierto una Biblia. ¿Cómo? Una persona que pues se pasó muchos años en la universidad, con muchos estudios, inclusive con maestría, pero nunca acercándose al libro de libros, al libro más importante de la tierra. Y me acuerdo que en esos días yo empecé el Evangelio de Juan, después leí los 4 evangelios y penetré poco a poco en todo el Nuevo Testamento, y me era de mucho gozo, muy impactado, el idioma tan precioso de la Biblia. El español, un idioma maravilloso que Dios entregó
aparte del mundo y que bien llevado es gigantesco. Y aquí en la Biblia, por eso me gusta esta versión que se llama Reina Valera, porque nos habla de un idioma español de alto rango, en donde vemos lo hermoso del lenguaje, digno de lo que se está hablando, digno del Rey, de Jesús. Y me gustaba mucho y decía, ¿cuántas palabras de este libro en español yo no entiendo? Tengo que ir al diccionario para ver esas palabras como escudriñar. ¿Qué es eso de escudriñar? Bueno, pues tuve que ir a aprender español y me gustaba mucho. Las palabras de Jesús llegan al alma, y eso es lo que estaba él haciendo al recorrer toda Galilea, que es donde él empezó su ministerio fuerte, enseñando, predicando y además predicando. Dice aquí, Jesús no solo enseñaba, sino proclamaba, anunciaba con fuerza, exponía con firmeza el Evangelio del Reino. Y son dos cosas separadas. Y en esta ocasión, en esta noche, estamos proclamando la enseñanza de la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos nosotros estudios de enseñar. Nosotros lo llamamos discipulado, en donde penetras y pasas doctrina bíblica para práctica, para ponerla en tu vida diaria. Aquí él estaba enseñando, y en este versículo también se nos dice que él estaba proclamando el Evangelio del Reino. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Este era el gran mensaje de buenas nuevas que Jesús lo estaba predicando por todos lados, ahí en Galilea. Lo hizo todo el tiempo de su ministerio. Era su mensaje. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Que dice así: en el primer tratado, está hablando Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús se dedicó a enseñar y proclamar. Este mensaje, el único mensaje que Dios vino a anunciar a todo hombre, que Jesús viene a librarnos del terrible castigo del pecado. Y todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Jesús venía a librarnos de eso. Él iba a pagar por nuestros pecados para que nosotros fuésemos justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. Él quería trasladarlos de Satanás al reino amado de él. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, las palabras de Jesús atraían a gran multitud de gente que estaban sedientos de oír palabras de vida eterna. Lucas capítulo 44, versículo 42. Lucas 4, 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Versículo 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Sí? La gente lo buscaba, la gente quería oír, estaba sedienta de palabras de vida eterna. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le esperaban. Bueno, pues el día de hoy, como en todas las etapas de la historia del hombre, el hombre tiene sed, una sed gigantesca de poder llenar el gran vacío de su vida. Y el mensaje de salvación pega fuertemente en aquellos que reconocen ese vacío y quieren escuchar. La gente se agolpa, hoy se agolpa como en ese entonces, aunque realmente no toda está dispuesta a recibir y a aceptar el mensaje. ¿Cuántas personas me han dicho, pues lo que dices es muy bonito, realmente está maravilloso, pero no lo acepto para mí, porque si hay un costo, el costo es entregar tu vida, dejar que tu yo mande y mantenerlo controlado para que sea Jesús el que guía tu vida y no tu propio yo. Juan capítulo 6, versículos 42 y 43. Juan capítulo 6, versículos 42 y 43. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Estaban maravillados de que él hablara de esta manera. Juan 7:15, que dice, se maravillaban los judíos y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Capítulo 7, versículo 32. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Juan 7, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y dice un poquito más adelante,
Déjame ver. A ver si aquí dice aquí. Permíteme, está entonces esto. Los alguaciles, Juan 7:45, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo prendiste? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aún las personas que habían ido para prender a Jesús se les olvidó la comisión y estaban realmente maravillados con lo que Jesús estaba diciendo. Las palabras de Jesús tenían un gran poder y nunca dejan a nadie indiferente, en contra o a favor. No hay indiferencia. Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy al oír la predicación y las enseñanzas de Jesús? El oír de la palabra, porque no hay indiferencia, o lo rechazas diciendo que no es para ti, con un corazón duro, o lo aceptas con gran gozo y te apoderas de él. Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús enseñaba, Jesús predicaba. Pero vemos aquí también que Jesús dice: sanando entre toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que ninguna persona que venía a Jesús suplicando ser sanada era echada fuera, sino sanada por él. Y muchas veces de una manera instantánea. Sus obras sellaban las palabras que él estaba hablando. El Mesías esperado había llegado y estaba cumpliendo las profecías que venían en el Antiguo Testamento. Isaías 35, versículos 5 al 10. Isaías 35, versículos 5 al 10. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanques y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subida por él, ni ahí se hallará,
para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Todo esto se estaba cumpliendo en las enseñanzas y la predicación de Jesús. Maravilloso, sanando al pueblo. Isaías capítulo 61, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estas son las palabras que Jesús habló en la sinagoga, ahí en Lucas 4, y les dijo que se estaba cumpliendo esta profecía en él en ese momento, y lo quisieron apedrear. Esa es la verdad. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Mateo 11, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús estaba sellando las credenciales de sus palabras con las obras de sanar a la gente. Sus milagros mostraban su corazón misericordioso, tierno, compasivo para con el pueblo. Marcos capítulo 6, versículo 56. Marcos capítulo 6, versículo 56. Donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Sí? Por todos lados estaba Jesús sanando a la gente. Jesús sanaba toda clase de males. Versículo 24 aquí del pasaje que estamos viendo en Mateo 4. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Dice el versículo los endemoniados, problemas espirituales, los lunáticos o epilépticos, problemas físico-mentales, los paralíticos, problemas básicamente físicos. A todos él sanaba. Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Juan capítulo 10, versículos
37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él estaba sellando su proclamación con obras, con sanamiento, de que Él era el Mesías. Realmente causaba mucho impacto. Gente por todos lados querían estar cerca de Jesús, querían oír sus palabras y luego ver cómo Él las traducía en obras de la vida diaria, sanando a muchas personas. Por último vemos Mateo capítulo 4, el versículo 25. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Grandes multitudes le seguían, no solo de Galilea, aunque él estaba en Galilea, sino que de otras regiones contiguas iban y buscaban a Jesús. No importa que estuviera lejos, ellos querían oír a Jesús. En Decápolis, Judea, al otro lado del Jordán, dice el versículo, por todos lados. Perea, algunos venían por curiosidad, a ver si recibían algo. Dicen que él multiplicaba los panes, daba de comer. Pues vamos a ver qué agarramos. Pero muchos venían con gran sinceridad, venían con mucho dolor, venían a ser sanados por Jesús, principalmente del gran problema del hombre, el vacío profundo del corazón, que de alguna manera pues no podemos llenarlo. El mundo dice que lo va a hacer, nunca lo hace y nos desilusiona terriblemente. Hay un vacío, hay una insatisfacción. Por eso cada año salen coches nuevos, porque esa insatisfacción me hace que yo necesite cosas nuevas, a ver si eso, porque lo que tenía ahora, que me dijeron que sí me iba a dar mucho, no me dio nada. Pues a lo mejor lo nuevo, nuevos colores, nuevas modas, nuevos viajes, nuevas cosas, para ver si yo puedo llenar mi vacío, pero no lo llenas nunca, porque es inmenso ese vacío, del tamaño de Dios, y solamente Dios realmente lo puede llenar. Hay un hastío de la vida, hay enfermedad tremenda, la enfermedad del alma, en donde el hombre está terriblemente abatido, desesperado, frustrado, sin saber por dónde, qué hacer. Y con fuerza, la humanidad del día de hoy pues está peor que nunca, más juguetes que nunca, muchos más que los que tenía aquellos que seguían a Jesús, pero no satisfacen. Tengo todos estos juguetes que solamente me traen inclusive mucho más vacío y desesperación a mi vida. La medicina la tiene el que sana el alma, que se llama Jesús. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Él no solamente satisface la sed, Él te ahoga
con raudales de agua viva. Y eso es lo que tú necesitas en esta noche, lo que tú necesitas para tu vida, para finalmente desplazar, quitar totalmente el vacío que te agobia. Cristo llena tu corazón, como ha llenado el mío. Yo soy testimonio vivo de aquel que siguió los engaños del mundo, la codicia de otras cosas, las riquezas que no dan nada. Y estaba yo en tremendo vacío, habiendo obtenido lo que el mundo dice que hay que obtener. Mentira. Y vine a Jesús. Vine a Jesús en la desesperación de que yo estaba muy vacío y no podía ni siquiera levantarme en las mañanas porque no había ninguna razón para hacerlo. Yo vine a Jesús. Él cambió mis interiores. Él instantáneamente llenó mi vida de agua viva. Eso es lo que Él quiere hacer en ti. Bueno, cuentan de este hombre allá en Inglaterra que tenía una profunda enfermedad del alma y estaba realmente desesperado. Y entonces él fue con el doctor, pues para ver si lo ayudaba, porque realmente no podía encontrar solución. El doctor pues lo revisó físicamente y vio que realmente desde el punto de vista físico no tenía nada. Empezó a ver sus problemas psicológicos y entonces dijo, bueno, pues lo que usted tiene que hacer es no trabajar tanto, quizá viajar un poco. Ay, doctor, yo he viajado por todo el mundo. Realmente sí tengo una gran actividad de viaje. Bueno, pues lo que usted tiene que hacer es distraerse. En fin, ya no sabía el doctor cómo alentar a este hombre y sacarlo de esa depresión profunda que traía en su alma. El reconocer el gran vacío de su vida. Y por fin le dijo, mira, lo que tú debes de hacer para que se goce tu corazón es ir a ver a Garrick, el payaso aquí en Londres. Inclusive te va a tomar muy difícil conseguir boletos, porque él te hará reír como nunca. Él disipará todo este vacío que tú tienes y te hará reír la risa del mundo. Y entonces este hombre le dijo, doctor, yo soy Garrick. Sí, el mundo te ofrece lo que no puede dar. Cristo te ofrece vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Llenar tu corazón de alegría y contentamiento, tener objetivos, propósitos en tu vida, en lugar de nada más estar dando tumbos, esperando la muerte. No, Dios quiere mucho más de eso para ti y la solución Él es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios te hizo para que tengas comunión con Él. Ve a Dios a través de Cristo. Él es el camino. Él quiere que tú hagas lo que toda esta multitud estaba haciendo. Busca a Jesús, anhela encontrarte con Él. No desmayes, no pares hasta que tú lo hagas. Es tan sencillo encontrarlo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice Jeremías 29:12. Sigue a Jesús, búscalo a Él. Esto es lo que yo hice hace 43 años y ha cambiado mi vida, ha llenado mis interiores, me ha dado una vida de contentamiento y predicar el Evangelio a otros para que ellos puedan tener lo mismo. ¿Te toca a ti?
hazlo tú. Llénate de Dios. Es tan sencillo. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que tú no tienes comunión con Él. Y ven a Él a pedir perdón. Y que Él entre a tu corazón y cambie tus interiores. Jesús es el único que habla palabras de vida eterna. Palabras que sí satisfacen. Y sin duda tú hoy estás aquí porque tú necesitas eso, quieres ser sanado. Las palabras que yo hablo son vida, dice Jesús. Jesús sana directamente con su palabra divina. Jesús sana instantáneamente como lo hizo conmigo. Jesús sana completamente. Jesús sana todo aquel que viene a Él. Independiente de la enfermedad que traiga, por muy terrible que sea, que ya la conoce Jesús. No hay peor enfermedad terrible que el vacío profundo de tu vida. Jesús da vida, Jesús regala vida eterna. ¿Admitirás la enfermedad que tú traes? ¿Vendrás a Jesús para que Él te sane? Él quiere hacerlo. Corre a Jesús. Él quiere sanarte hoy mismo, esta noche. Vamos a hacer una oración. Habla tú con Dios directamente en el silencio de tu corazón. Yo te guío con una pequeña oración a Dios. Dios, en esta noche vengo a ti con todo el costal de mis pecados. Terrible yo que ha hecho tanto mal en mi vida y me tiene en un profundo vacío. Esta noche quiero pedir perdón y suplicarte que entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida. Que seas el Salvador, dueño de mi corazón. Entra ahora mismo, en este momento. Tú tienes palabras de vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues así es. ¿Quieres el boleto al cielo? Jesús los está regalando. Ven a Él. Ven a Jesús. Con esto terminamos nuestro estudio en esta ocasión de jueves. Te invito que no te pierdas la semana entrante. Empezamos el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo. Con Cristo en tu corazón es todo un banquete maravilloso. Aquí te espero. Jueves, 8:30 de la noche, dentro de una semana. Déjame ver aquí. Vamos a entrar otra vez a la reunión y preguntar si hay alguna persona que tenga alguna duda, alguien que quiera comentar. Permíteme un segundo. Aquí estamos.
Me está pidiendo la contraseña. No tengo nada de eso. Bueno. ¿Para entrar? Para entrar. A ver, espérame. Sí. Muy bien, pues espérame un segundo a ver si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que tú quieras hacer sobre este pasaje de Mateo. A ver, vamos a ver. Ingresar. No me está pidiendo la contraseña. Bueno, pues te deseo un buen fin de semana. Esta plática continuará la semana entrante con el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo. Buenas noches.